Bienvenidos y bienvenidas al informativo EDSEM. Soy vuestro anfitrión y hoy, como siempre, desde la Academia EDSEM, traemos una noticia científica para analizarla a fondo. Hola a todos. Hoy vamos a hablar de un estudio que, la verdad, da que pensar. Trata sobre unas sustancias químicas llamadas PFAS. Exacto. Sustancias PER y polifluoroalquiladas. El estudio es de Cousins y su equipo, publicado ya en agosto de 2022 en Environmental Science and Technology. Y el título ya avisa, ¿eh? Fuera del espacio operativo seguro de un nuevo límite planetario para las sustancias PER y polifluoroalquiladas PFAS. Casi nada. Suena, contundente. La hipótesis principal, si entiendo bien, es que la contaminación por estos PFAS es tan global, tan extendida, que podría haber creado un nuevo límite planetario. Eso es. Un umbral que define la estabilidad del sistema Tierra. Y lo más preocupante que dicen es que, según sus datos, ya lo hemos cruzado. Una afirmación muy seria, desde luego. Muy seria. Hay que decir que PFAS hay miles, muchísimos, pero el estudio, por una cuestión de disponibilidad de datos, se centra en 4 muy concretos. Son PFAS, PFOS, PFOA, PFHSS y PFNA. Vale, PFOA y PFOS son quizás los más conocidos, ¿no? Sí, son los que más han sonado últimamente. Sobre estos 4 hay más información ambiental y toxicológica. Entendido. Pues nuestra misión aquí en el informativo EDSEM es precisamente desgranar esa evidencia, ver en qué se basan para llegar a esa conclusión tan alarmante. Empecemos por lo básico. ¿Qué son estos PFAS y por qué son un problema? Pues mira, la clave de todo y lo que los hace tan problemáticos es su persistencia. Son increíblemente resistentes a la degradación. Los famosos químicos eternos. Exacto. Una vez que se liberan al medio ambiente, ahí se quedan. No desaparecen fácilmente, como los plásticos, pero a nivel químico. Claro, no los vemos amontonados, pero el problema de fondo es parecido. Están ahí, y quitarlos es dificilísimo. El estudio habla de escasa reversibilidad. Sí, y esa persistencia brutal tiene consecuencias. Primero, les da tiempo a dispersarse por todo el globo. Llegan a todas partes. Hasta el Ártico he leído. Hasta el Ártico, la Antártida, las montañas más altas. Segundo, significa que la exposición puede ser crónica, durante toda la vida. Y tercero, mientras sigamos emitiéndolos, los niveles tienden a subir y subir. Por eso encajan en eso que llaman entidades noveles dentro de los límites planetarios, ¿verdad? Justo. Son sustancias nuevas, creadas por nosotros, que hemos introducido masivamente en el sistema terrestre. Y tienen el potencial de alterar procesos fundamentales, tanto del planeta como de los seres vivos. ¿Y es fácil ponerle un número a ese límite planetario para químicos? Uf, no, nada fácil. Hay miles de químicos sintéticos circulando. Cuantificar un límite global único para todos es un reto enorme. Falta muchísima información, como ya señalaban otros estudios antes. Este se centra en los PCAs como un caso de estudio. Vale, volvamos a la hipótesis de Cousins. Dicen que con estos 4 PFAs ya hemos cruzado un límite. Y aquí hay un punto interesante en su argumento, ¿no? Dicen que no hace falta esperar a ver efectos masivos en la salud ahora mismo. Ese es un punto clave, sí. Argumentan que el simple hecho de que los niveles que medimos hoy en el ambiente superen, de forma generalizada, las guías que se han establecido precisamente para proteger la salud, eso ya es la señal de alarma. Ya indica que estamos fuera de un espacio operativo seguro. O sea, no esperan a la catástrofe, miran los indicadores de riesgo. Exacto. Dicen que los PFAS cumplen las características de una amenaza a escala planetaria. Primero, la contaminación es global y difusa. Segundo, estamos descubriendo sus efectos dañinos después de haberlos dispersado por todas partes. Mal asunto. Y tercero, por su persistencia, revertir esa contaminación es, casi imposible a escala de tiempo humana. De acuerdo. Una lógica preocupante, sí. Vamos a ver las pruebas concretas que ponen sobre la mesa. La primera tiene que ver con el agua de lluvia. ¿Qué pasa con ella? Pues aquí es donde la cosa se pone seria. Encontraron que los niveles de PFOA y PFOS en el agua de lluvia en muchos sitios del mundo superan, y a veces por mucho, las nuevas recomendaciones de la EPA de Estados Unidos para agua potable. Las de junio de 2022. Leí que eran súper estrictas. Increíblemente estrictas. Hablamos de 4 picogramos por litro para PFOA
y 20 picogramos por litro para PFOS. Picogramo, eso es poquísimo, ¿no? Una billonésima de gramo. Ínfimo. Y además, si sumas los 4 PFAS que estudiaron, lo que llaman sigma 4 PFAS, ese total también suele superar el límite danés para agua potable, que es de 2 nanogramos por litro, o sea, 2000 picogramos. ¿Y por qué ese cambio tan drástico que ha descubierto la ciencia para bajar tanto los límites? Antes eran mucho más altos. Pues se basa en la evidencia más reciente sobre los efectos en la salud a dosis muy bajas. El efecto que ahora se considera más sensible, el que salta antes, digamos, es la supresión de la respuesta inmunitaria a las vacunas en niños. Efectos en el sistema inmune. Sí, observado en estudios con personas, estudios epidemiológicos. Y claro, si comparas estas cifras con guías antiguas, el estudio menciona el caso de Virginia Occidental, en Estados Unidos, que llegó a tener una guía para PFOA de 150.000 nanogramos por litro. Espera. 150.000 nanogramos contra 4 picogramos. Esos son... 37 millones y medio de veces más. La diferencia es brutal. Muestra cómo ha cambiado la evaluación del riesgo. Vaya. Entonces, si la lluvia normal supera estas guías nuevas, tan estrictas, ¿qué implica eso? Pues implica que, según estos estándares de salud más protectores, el agua de lluvia, en gran parte del planeta, ya no se consideraría segura para beber a largo plazo. Incluso en sitios remotos, decías. Sí, y eso es lo llamativo. No solo en ciudades o zonas industriales. El estudio muestra datos de la meseta tibetana, por ejemplo, donde la mediana de PFOA en lluvia era de 55 picogramos por litro, 14 veces la guía de la EPA. O datos de la Antártida. La figura 1 del estudio lo ilustra muy bien. Pero si son niveles tan bajos, ¿se pueden medir bien? ¿Los laboratorios pueden detectarlos? Ahí has dado en otro punto clave que menciona el estudio. Es un desafío analítico enorme. Medir de forma fiable picogramos por litros está en el límite o incluso por debajo de lo que pueden hacer muchos laboratorios comerciales estándar. Ah, claro. Requiere equipos muy sensibles, manejar volúmenes grandes de muestra, evitar contaminación en el propio laboratorio. Es complicado y caro. O sea que la primera evidencia es: la lluvia global está contaminada por encima de los niveles seguros para beber según las guías más actuales. Vayamos a la segunda. Comparan el PFOS en lluvia con los estándares de calidad europeos para ríos y lagos. Exacto. La Unión Europea tiene lo que llama un estándar de calidad ambiental, EQS, para el PFOS en aguas superficiales interiores. El límite es 0,65 nanogramos por litro. 650 picogramos por litro. Para comparar con lo de antes. ¿Y por qué se puso ese límite? Originalmente se basó en el riesgo de consumir pescado contaminado. El PFOS se acumula en los peces y de ahí puede pasar a las personas. El cálculo lo hizo el Instituto de Salud Pública holandés, el RIVM, ya por 2010. Vale. ¿Y qué encontraron al comparar la lluvia con ese estándar de 0,65 nanogramos litro? Pues encontraron que los niveles de PFOS que caen solo con la lluvia, como se ve en la figura 1b del artículo, en muchas zonas pobladas, sobre todo del hemisferio norte, ya igualan o superan ese estándar de calidad para el agua del río o del lago. O sea, que solo lo que cae del cielo ya bastaría para incumplir la normativa europea en muchos sitios, sin contar fábricas, depuradoras... Exactamente. La deposición atmosférica por sí sola hace que sea muy difícil, si no imposible, cumplir ese EQS para PFOS de muchas aguas dulces. Mencionan de pasada el caso de Estocolmo, donde se llegó a recomendar no comer pescado de algunos lagos por PFOS. Y esto sugiere que quizá ese estándar europeo también necesite una revisión, ¿no? Probablemente. A la luz de informes más recientes, como el de la EFSA de 2020, que también señala los efectos inmunitarios como críticos, es posible que ese QS para PFOS se quede corto. Quizá debería ser más bajo y además considerar la suma de varios PFAS, no solo uno. Entendido. Segunda evidencia chequeada. Vamos a la tercera. Los suelos. Aquí cuentan una historia muy gráfica de los Países Bajos. Sí, es un ejemplo práctico muy bueno. Resulta que en 2018 el gobierno holandés intentó poner unas guías muy estrictas para PFOS y PFOA en suelos. Si vas a excavar tierra y moverla para una obra, no podías superar los 0,1 microgramos por kilo de suelo seco. Una medida de precaución, supongo. ¿Funcionó? ¿Qué va?
Lo que pasó es que casi paralizó el sector de la construcción. Un 70% de los proyectos afectados. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta de que los niveles de fonda de PFAS en los suelos de todo el país, la contaminación ya existente por la deposición atmosférica de décadas, ya superaba ese límite tan estricto. Vaya. Hubo protestas, claro, y tuvieron que relajar las normas. Fue un choque con la realidad ambiental. ¿Y sabemos más o menos cuáles son esos niveles de fondo normales en los suelos? Sí, el estudio da algunos datos para comparar. Una revisión global encontró medianas de 0,47 microgramos por kilo para PFOS y 0,12 para PFOA. Otro estudio en Suecia, en suelos de bosque, encontró medianas de 0,39 para PFOS y 0,38 para PFOA. Todos por encima o muy cerca de ese 0,1 inicial holandés. Exacto. Demuestra que esa contaminación de fondo es ubicua y ya significativa. ¿Y esa contaminación del suelo viene solo de la lluvia y el polvo que cae? Principalmente sí, de la deposición atmosférica. Pero hay otra fuente importante a tener en cuenta, sobre todo en zonas agrícolas: los biosólidos. Los lodos de depuradora. Eso es. Los lodos tratados de las estaciones depuradoras de aguas residuales. A menudo se usan como abono porque tienen nutrientes. Pero si las aguas residuales llevan PFAS, estos pueden concentrarse en los lodos. ¿Y al echarlos al campo? Ujú. Contaminas el suelo y potencialmente los cultivos o las aguas subterráneas. Es una vía de entrada adicional. Preocupante. ¿Mencionan alguna medida al respecto? Sí, comentan que el estado de Maine, en Estados Unidos, llegó a prohibir directamente usar biosólidos en agricultura si no se demostraba que estaban libres de PFAS, cosa que, dicen, es bastante difícil de asegurar. Vale. Hemos visto lluvia, aguas superficiales, suelos. Parece que los PFAS están por todas partes. Pero, ¿a dónde van a parar finalmente? Uno piensa en el océano como el gran sumidero, ¿no? Se diluyen allí y ya está. Bueno, esa era la idea clásica, que todo acaba en el mar y allí se diluye hasta niveles insignificantes. Pero investigaciones más recientes han complicado bastante esa imagen. ¿Así? ¿Qué se ha descubierto? Pues un estudio que citan, de Ishii o colaboradores, encontró algo muy interesante sobre los aerosoles marinos. El spray del mar, las gotitas que levanta el viento. Exacto, esas microgotas de agua salada. Lo que vieron es que algunos PFAS, sobre todo los de cadena más larga, como estos 4 que estamos viendo, PFOS, PFOA, PFHS, PFNA, tienen afinidad por la superficie del agua. Ajá. Y cuando se forman esas gotas de aerosol, estos PFAS se concentran en ellas, mucho más que en el agua de mar circundante. Se enriquecen en el aerosol. ¿Y luego? Luego el viento transporta esos aerosoles cargados de PFAS desde el océano de vuelta a tierra y allí se depositan de nuevo. Ostras. O sea que no es solo un viaje de ida de la tierra al mar. Hay un ciclo de retorno. Justo, y eso lo cambia todo. Si conectas esto con lo demás, emerge un ciclo global continuo. Los PFAS que llegan al mar no se quedan allí quietos diluyéndose. Una parte vuelve a la atmósfera y a la tierra a través del spray marino. Y eso refuerza la contaminación en tierra. Y contribuye a que sea tan ubicua. Pero sobre todo significa que la contaminación ambiental es muy, muy difícilmente reversible. Aunque parásemos hoy todas las emisiones, los PFAS que ya están en el sistema seguirían circulando en este ciclo océano-atmósfera-tierra durante muchísimo tiempo. Eso sí que le da una nueva dimensión a la persistencia del problema. Bueno, recapitulemos. El estudio presenta evidencia de que estos 4 PFAS superan guías sanitarias o ambientales en lluvia, aguas superficiales y suelos a escala global. ¿Cuál es la conclusión final del equipo de Cousins et al? Pues su conclusión es clara y directa. Basándose solo en estos 4 PFAS, consideran que el límite planetario específico para las PFAS ya ha sido superado. Transgredido, dicen ellos. Reconocen que no hay acuerdo total en los números exactos, ¿no? Sí, admiten que hay debate y diferencias entre países sobre cuál es el nivel seguro exacto. Pero lo que subrayan es la tendencia. La tendencia es inequívoca. ¿En qué sentido? En que a medida que sabemos más, sobre todo de los efectos a dosis bajas en el sistema inmune, las guías se vuelven muchísimo más estrictas. Órdenes de magnitud más estrictas que hace unos años. Somos basadas en la ciencia. Ujú. Eso debería ser motivo de gran preocupación. Esa es la señal de que hemos salido del espacio operativo seguro.
y justifica, según ellos, tomar medidas rigurosas y rápidas para limitar la exposición y las futuras emisiones. Bien, pues resumiendo la idea principal para nuestra audiencia del informativo EXEM, la contaminación por PFAS como POO y PFOs no es un problema local, es global. Niveles en la lluvia o el suelo superan ya en muchos sitios las directrices sanitarias más actuales y protectoras. Y según este estudio, eso significa que podríamos haber cruzado un umbral crítico para la salud del planeta. Exactamente. Y si hay que quedarse con una reflexión final, algo para darle vueltas, es esta. Todo este análisis tan preocupante se basa en solo 4 PFAS. Ya. Pero sabemos que hay miles. Miles de sustancias PFAS diferentes que hemos usado y librado. Y de la inmensa mayoría no sabemos casi nada sobre sus riesgos. Podríamos estar viendo, como se suele decir, solo la punta del iceberg. Esa es la gran incógnita. ¿Qué pasa si muchos otros PFAS tienen riesgos parecidos? ¿O si sus efectos se suman? El estudio acaba con una llamada muy clara a la acción. ¿Cuál? Pues aplicar el principio de precaución, restringir rápidamente los usos de PFAS, solo aquellos que sean realmente esenciales, donde no haya alternativa más segura, para no seguir echando leña a un fuego que, según ellos, ya se nos ha ido de las manos. Aprender de errores pasados con otros contaminantes persistentes, lo que llaman lecciones tardías de alertas tempranas. Una llamada a la prudencia y a actuar con la información que tenemos. Muy interesante y, francamente, preocupante. Muchísimas gracias por este análisis tan detallado.